Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out Gracias. El ejército de Estados Unidos llevó a cabo ataques masivos de precisión contra las tres principales instalaciones nucleares del régimen iraní: Fordow, Natanz y Esfahán. Everybody heard those names for years as they built. Todos han oído esos nombres durante años, mientras ellos construían esta empresa horriblemente destructiva. Nuestro objetivo fue la destrucción de la capacidad de enriquecimiento nuclear de Irán y detener la amenaza nuclear que representa el principal patrocinador estatal del terrorismo en el mundo. Esta noche puedo informar al mundo que los ataques fueron un éxito militar espectacular. Las principales instalaciones de enriquecimiento nuclear de Irán han sido completamente y totalmente destruidas. Irán, el matón de Oriente Medio, ahora debe hacer la paz. Si no lo hace, los futuros ataques serán mucho más grandes y mucho más fáciles. Durante 40 años, Irán ha estado diciendo muerte a Estados Unidos, muerte a Israel. Han estado matando a nuestra gente, volándoles los brazos, volándoles las piernas con bombas colocadas en los caminos. Esa era su especialidad. Perdimos a más de 1,000 personas y cientos de miles en todo Oriente Medio, y el mundo han muerto como resultado directo de su odio. En particular, muchos fueron asesinados por su general Qasem Soleimani. Hace mucho tiempo decidí que no permitiría que esto continuara. Y no continuará. Quiero agradecer y felicitar al primer ministro Bibi Netanyahu. Trabajamos en equipo, como quizá nunca antes se ha trabajado, y hemos avanzado mucho en la eliminación de esta horrible amenaza para Israel. Quiero agradecer al ejército israelí por el maravilloso trabajo que han hecho. Quiero felicitar a los grandes patriotas estadounidenses que volaron esas magníficas máquinas esta noche, y a todas las Fuerzas Armadas de Estados Unidos por una operación como no se ha visto en muchas décadas. Espero que ya no necesitemos sus servicios en esta capacidad. Ojalá sea así. También quiero felicitar al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Rosenkein, un general espectacular, y a todas las brillantes mentes militares que participaron en este ataque. Dicho todo esto no puede continuar. Habrá paz o habrá una tragedia para Irán mucho mayor que la que hemos presenciado en los últimos 8 días. Recuerden, quedan muchos objetivos. El de esta noche era, con mucho, el más difícil de todos, y quizá el más letal. Pero si la paz no llega pronto, iremos tras esos otros objetivos con precisión, velocidad y destreza. La mayoría pueden ser eliminados en cuestión de minutos. No hay ningún ejército en el mundo que pudiera haber hecho lo que hicimos esta noche, ni siquiera cerca. Nunca ha existido un ejército que pudiera hacer lo que ocurrió hace apenas un rato. Mañana el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ofrecerá una rueda de prensa a las 8 de la mañana en el Pentágono. Y solo quiero agradecer a todos, y en particular a Dios. Solo quiero decir, te amamos, Dios, y amamos a nuestras grandes Fuerzas Armadas. Protégelos. Dios bendiga a Oriente Medio. Dios bendiga a Israel. Y Dios bendiga a Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias. Congratulations, President Trump. Felicitaciones, presidente Trump. Su audaz decisión de atacar las instalaciones nucleares de Irán, con el poder impresionante y justo de Estados Unidos, cambiará la historia y la operación León Naciente. Israel ha hecho cosas realmente asombrosas, pero en la acción de esta noche contra las instalaciones nucleares de Irán, Estados Unidos ha sido verdaderamente insuperable. Ha hecho lo que ningún otro país en la Tierra podría hacer. La historia registrará que el presidente Trump actuó para negarle al régimen más peligroso del mundo las armas más peligrosas del mundo. Su liderazgo hoy ha creado un punto de inflexión histórico que puede ayudar a llevar a Medio Oriente y más allá hacia un futuro de prosperidad y paz. El presidente Trump y yo solemos decir, paz a través de la fuerza. Primero viene la fuerza, luego la paz. Y esta noche, el presidente Trump y Estados Unidos actuaron con mucha fuerza. Presidente Trump, gracias. El pueblo de Israel le agradece. Gracias. Las fuerzas de la civilización le agradecen. Dios bendiga a Estados Unidos. Dios bendiga a Israel.
y que Dios bendiga nuestra alianza inquebrantable, nuestra fe indestructible. Well, I have Bueno, por supuesto, he estado en contacto con Irán. I still do not have exact information. Aún no tengo información exacta sobre el nivel de los daños, Level of damages. But I don't think pero no creo que importe cuántos daños se hayan producido. how much damages have been made. Attacking a nuclear facility by itself is an unforgivable violation of international law and should be condemned. Atacar una instalación nuclear en sí mismo es una violación imperdonable del derecho internacional y debe ser condenado. Ayer, como dije, tuve discusiones y conversaciones con varios ministros de Asuntos Exteriores de la región. Casi todos están muy preocupados y con mucho interés en desempeñar un papel para poner fin a esta agresión por parte de Israel. This aggression by Israel, of course, they were worried about a possible attack by the United States, but yesterday we were all Por supuesto, estaban preocupados por un posible ataque por parte de Estados Unidos, pero ayer todos hablábamos de cómo detener la agresión israelí. Of course, the door for diplomacy should be always keep open, but this is not the case right now. Bueno, por supuesto que la puerta de la diplomacia debe mantenerse siempre abierta, pero este no es el caso en este momento. Mi país ha sido atacado, ha sido objeto de agresión y tenemos que responder en base a nuestro derecho legítimo de autodefensa y lo haremos mientras sea necesario y requerido. We'd now like to take a question from Al Jazeera. Well, I think it is irrelevant to ask Iran to return to diplomacy because we were in the middle of diplomacy. Bueno, creo que es irrelevante pedirle a Irán que vuelva a la diplomacia, porque estábamos en medio de la diplomacia. Estábamos en medio de conversaciones con Estados Unidos cuando los israelíes lo arruinaron. Y de nuevo, estábamos en medio de conversaciones y negociaciones con los europeos que ocurrieron apenas hace 2 días en Ginebra, cuando esta vez los estadounidenses decidieron arruinarlo. Así que estábamos en la diplomacia, But we were attacked militarily. pero fuimos atacados militarmente. Así que no fue Irán, sino Estados Unidos quien traicionó la diplomacia. Who betrayed diplomacy, they betrayed negotiations. Traicionaron las negociaciones cuando en medio de negociaciones con nosotros dieron luz verde a los israelíes, si no es que los instruyeron, para atacar las instalaciones nucleares de Irán. To attack Iran's nuclear facilities. I think they have proved that they are not men of diplomacy. Creo que han demostrado que no son hombres de diplomacia y que solo entienden el lenguaje de la amenaza y la fuerza, y esto es muy lamentable. The United States showed that they have no respect. Estados Unidos demostró que no tiene respeto por la Carta de las Naciones Unidas. They have no respect to any international law. No tiene respeto por el derecho internacional. No tienen respeto por ninguna ley internacional en lo que respecta, ya sabes, a gestionar el orden mundial y enfrentar los desafíos del mundo. No hay línea roja que no hayan cruzado, y la última y la más peligrosa ocurrió apenas anoche cuando cruzaron una línea roja muy grande al atacar instalaciones nucleares. I don't know how much room is left for diplomacy. No sé cuánto espacio queda para la diplomacia. Ahora estamos calculando los daños y, como dije, los daños no son solo para nuestras instalaciones nucleares. Los daños son para la Carta de las Naciones Unidas. No solo fueron bombardeadas las instalaciones de Irán, también fue bombardeada la Carta de las Naciones Unidas.
También fue bombardeado el régimen de no proliferación y el TNP anoche por los estadounidenses. Y también fue bombardeado el Estado de Derecho y el derecho internacional. Así que ahora tenemos que ver cuánto espacio queda para la diplomacia y tomaremos una decisión. Siendo las 9:09, volvemos a Ampliación Noticias, edición dominical. César Espinosa desde Arequipa y Fernando Vivas desde la cabina central de RPP en Lima. César, empezamos el programa hablando del conflicto de Israel con Irak, al que ha ingresado nada menos que la gran potencia Estados Unidos, lo que ya hace prever que esto es una conflagración en la que todos tendremos, incluyendo nuestra débil república, tendrá que pronunciarse. Pero ¿qué tal si le preguntamos a dos internacionalistas que nos expliquen así en sencillo qué implicancias tiene el ingreso de Estados Unidos? ¿Nos acerca a una solución del conflicto o más bien la posterga y la redimensiona? Tenemos una conversación con Farid Cajat y Ramiro Escobar. Farid, ¿nos escuchas? Si no, Farid, Ramiro Escobar. ¿Aló? Sí, les escucho. Farid, ¿qué tal? Por favor, así muy en sencillo, pudieras explicarnos con la claridad que sueles tener qué implica el ingreso, crónica de un ingreso avisado, ¿no? Pero en fin, ya oficial desde ayer de Estados Unidos en esta contienda. Bueno, lo primero que diría es que es un ataque ilegal bajo el derecho internacional. Tú puedes atacar bajo normas de la Carta de la ONU en legítima defensa tras un ataque armado con autorización del Consejo de Seguridad, y eso no ha ocurrido. Estados Unidos alega que atacó 3 instalaciones nucleares con el propósito de destruirlas y que ahí se detienen sus acciones porque no busca un cambio de régimen en Irán, pero el problema con eso es que lo que haga luego Estados Unidos va a depender de la respuesta de Irán, y dependiendo de esa respuesta sabremos si estamos ante una escalada de mayor envergadura o este es el fin del intercambio, pero yo tengo dudas de que eso ocurra, pero además creo que podría volver a intervenir Estados Unidos porque Irán va a seguir en guerra con Israel, que fue quien atacó inicialmente también ilegalmente ese país. Claro. También queremos preguntarle a Ramiro Escobar qué es lo que puede venir de acá en adelante, ¿no? Rusia, por ejemplo, ha condenado los ataques de Estados Unidos a Israel. ¿Consideran que hay un riesgo de que también Rusia como potencia se puede involucrar en este conflicto o va a mantenerse al margen, Ramiro? Buenos días, gracias por la llamada. Cuando uno entra a una guerra, bueno, en un estado, o algunos estados entran en una guerra, entran en una zona de niebla, ¿no? Se sabe cuándo empieza esto, pero no cuándo termina, ni qué más va a pasar. Es improbable que Rusia, teniendo abierto un frente en Ucrania, se involucre en una guerra exactamente, ¿no? Lo que sí puede pasar es que la tensión escale, ¿no? Y es que, como comentaba Farid, previsiblemente haya una respuesta iraní. A mí me parece que Irán no va a poder dejar de responder porque de eso va a depender la cohesión del régimen islámico, que es el que está amenazado. Acordémonos que lo que está proponiendo Israel y también Estados Unidos lo que están proponiendo es que caiga el régimen islámico. Entonces un régimen amenazado de ese modo no puede dejar de responder. Y además ha producido un efecto complejo, yo diría, al interior de Irán. Hay mucha gente que está diciendo, según un reporte del País de España, que no es nuestra guerra, pero otra gente también está diciendo que, bueno, hay que rechazar la agresión, ¿no? Y ya hay manifestaciones en las calles, probablemente de personas que no necesariamente eran devotas del régimen islámico, apoyando la respuesta. Entonces, un régimen presionado o literalmente bombardeado no puede dejar de responder, aun cuando su fuerza sea mucho menor, y eso es lo que puede desatar nuevamente una espiral o encender el fósforo, digamos, ¿no? Farid, dos preguntas en una.
Mencionaste que Trump ha dicho que no busca la caída del régimen iraní, pero sí es un anhelo secreto, por supuesto, de Estados Unidos y de Israel que así suceda, y de mucha gente, porque hace un par de años, si no el año pasado, fuimos testigos en el mundo de esta revuelta liderada mucho por mujeres que querían quitarse los velos y mostrar el pelo, ¿no? Que es un asunto de represión religiosa en Irán, y vimos que ello causaba bastante indignación colectiva. Incluso en el último Festival de Cannes ha ganado una película iraní de alguien que es disidente de su sociedad, Jafar Panahi. ¿Podría estas agresiones podrían generar un movimiento contra el régimen iraní interno fuerte, o más bien sucede lo que sucede en todas las guerras, que hay una unidad nacional en torno a quien sea quien tiene las riendas del país? Bueno, lo que hemos visto en primera instancia es lo segundo. Si acaso hay marchas defendiendo al país, no necesariamente al régimen, de una agresión extranjera no provocada, y por otro lado marchas pidiendo que Irán obtenga una bomba atómica. Eso nunca había ocurrido antes, y de cualquier modo habría que recordar los intentos de cambio de régimen propiciados por potencias occidentales en Oriente Medio o regiones colindantes. Todos han sido un desastre, ¿no? Siria, Libia, Irak, y en el caso de Afganistán, el régimen talibán se reinstauró al cabo de 20 años de combates. Entonces, cuidado con lo que se desea, que puede ser peor. Muy bien. Estamos en Ampliación de Noticias y vamos a seguir conversando con Ramiro Escobar y Farid Kajat, internacionalistas, de lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Pero tenemos que cumplir con nuestros anunciantes. Regresamos con más en Ampliación de Noticias. César Espinosa, pero estamos conversando además con los internacionalistas Ramiro Escobar y Farid Kajat acerca de lo que está ocurriendo en Medio Oriente con este ataque que ha realizado Estados Unidos a bases nucleares de Irán, el ingreso prácticamente de una potencia mundial a este conflicto que se está dando entre Irán e Israel. Ramiro, yo quería hacerte la siguiente consulta. El Parlamento iraní ha aprobado el cierre del estrecho de Hormuz, pero va a ser el máximo organismo de seguridad quien va a tomar finalmente la decisión si se cierra o no este estrecho. ¿Por qué es importante este estrecho de Hormuz y cómo podría generar quizá un perjuicio? ¿Qué podría pasar en el resto del mundo si se da este cierre de esta parte de Medio Oriente? Bueno, yo creo que es muy probable que lo hagan, ¿no? Que se apruebe el cierre del estrecho de Hormuz, por donde circula una gran parte del petróleo que sale de Oriente Medio, y eso es un golpe, fíjate, no solo a Estados Unidos e Israel, sino a los países productores de petróleo, un golpe a la economía global, porque ya ha subido el precio del petróleo antes de este ataque de Estados Unidos, y ahora la previsión es que suba mucho más. Ya hay informes sobre eso, ya hay previsiones de que las bolsas mañana lunes caerían dramáticamente, porque es imposible que ante un ataque de esta magnitud y ante el cierre del estrecho de Hormuz, que bloquearía la circulación del petróleo, no haya un impacto en la economía regional y en la economía global. Entonces, cuando algunas personas acá en el Perú se preguntan si esto nos afecta, por supuesto que nos afecta, ya nos está afectando, y con esto nos va a afectar aún más económicamente. Pero hay algo que no hay que olvidar, ¿no? Que el impacto de una guerra debe verse no solo en términos económicos, sino en términos de la sensibilidad y la necesaria defensa de los derechos humanos que tiene que ejercer cualquier ciudadano, no importa dónde esté. Por eso me parece importante lo que dijo Fernando al comienzo respecto a que la Cancillería peruana debería ya emitir un comunicado rechazando este ataque, ¿no? Como ha hecho el presidente Boric, ¿no? Que ya se ha pronunciado a las pocas horas o minutos incluso del ataque de Estados Unidos, oponiéndose a esta agresión, ¿no? Porque esto no va en favor de nadie, esto va a traer más guerra. Es increíble que Netanyahu y el propio Trump estén diciendo ahora que la paz se logra mediante la guerra. Esa es una cosa absurda, la historia lo ha demostrado infinidad de veces en sentido contrario, y ahora en este momento, en el siglo XXI, con armas nucleares
flotando en la atmósfera decir eso es francamente delirante, ¿no? Una pregunta para Farid Kajat. Farid, Trump en su breve intercambio de ayer con la prensa no ha tenido que explicar, que fundamentar por qué esta decisión de Estados Unidos, pero algo dijo que viene a ser como su sustento, ¿no? Que Irán es el principal auspiciador del terrorismo en el mundo y por lo tanto Irán ha estado detrás de todos los ataques que intereses y activos norteamericanos habrían tenido en el mundo y otras naciones. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué tan consistente puede ser este argumento en la sociedad norteamericana para justificar el ingreso de Estados Unidos a la guerra? A ver, Irán ha apoyado y apoya grupos irregulares armados que han usado el terrorismo como medio de acción en Oriente Medio. Hezbollah, Hamas, etcétera. Pero también lo han hecho Israel y Estados Unidos. Israel creó una milicia aliada en Líbano, el ejército del sur del Líbano, y tanto Estados Unidos como Israel apoyaron o colaboraron con un grupo llamado Mujahedin al-Halq, que el propio gobierno estadounidense, un grupo iraní, que el propio gobierno estadounidense a través del informe del Departamento de Estado consideraba una organización terrorista. O sea, no es algo que solo haya hecho Irán. Y cuando se trata de vincular a Irán con acciones en nuestra región, los argumentos son francamente descabellados. Acabo de ver un presunto analista de apellido Adler, que fue miembro del ejército israelí, decir que Irán está tras el tren de Aragua. Trump ha intentado deportar ciudadanos venezolanos de territorio estadounidense alegando que eran parte del Tren de Aragua y que el Tren de Aragua era parte de una invasión extranjera e invoca la ley de enemigos extranjeros del siglo XVIII. Un juez ya le ha dicho que no hay ninguna evidencia de que el Tren de Aragua sea enviado a Estados Unidos por Venezuela y mucho menos por Irán. Entonces, digamos, hay mucho de hipérbole en ese tema. Lo que es cierto es lo que dije respecto a los grupos en Oriente Medio. Claro. Ahora, Farid, sobre ese punto, ¿crees que también este ataque de Estados Unidos a Irán puede permitirle al presidente de Estados Unidos desviar la atención de las críticas que tiene justamente por las deportaciones a inmigrantes ilegales? Bueno, no dudo que tenga ese efecto colateral, pero no por mucho tiempo, ¿no? Porque si eso no escala, el tema de la intervención norteamericana va a perder peso informativo en el tiempo. Si esto escala, claramente no va a haber, digamos, tiempo para nada más en los medios, pero yo diría que si acaso de lo que está desviando la atención la guerra en Irán es el hecho de que el gobierno de Benjamín Netanyahu se ha trazado explícitamente, no hay que especular, el objetivo de una limpieza étnica en Gaza, y las acciones en Gaza han pasado ahí sí a un tercer plano. Ramiro, y antes de hacerte la pregunta, leemos el encabezado de un cable. Grossi, el encargado del Organismo Internacional de Energía Atómica, la OIEA, que es importante en este caso porque vigila cómo va el avance de la energía nuclear en el mundo, y este sería la razón o pretexto por la cual Estados Unidos ha golpeado a Irán. Dice: necesitamos volver a la mesa de negociación lo antes posible. Los inspectores necesitan poder regresar a las instalaciones nucleares de Irán para verificar cuál es la magnitud de los daños, porque además podría haber radiación atómica peligrosa para quienes vivan en el área. Bueno, hay que recordar algo que en estos días en la fiebre informativa pro-israelí o pro-norteamericana se olvida que el país que no está en el Tratado de No Proliferación Nuclear es Israel. Y hay más de una versión, incluso de gente que trabajó en los programas nucleares israelíes, sobre la más que presunción de la existencia de bombas nucleares israelíes. Se estima que serían entre 50 y 90 y quizás más. Y Israel no está en el Tratado de No Proliferación Nuclear. Irán, a pesar que tiene un régimen tiránico,
un régimen brutal con las mujeres, eso no hay que olvidarlo, porque a veces personas creen que cuando uno dice esto está defendiendo al régimen iraní, cosa que es absolutamente irracional. No se está defendiendo al régimen iraní, se está defendiendo en la mínima sensatez internacional y el derecho internacional y la posibilidad de ir a negociación. Y lo digo porque el régimen iraní estaba tratando de negociar, incluso con el propio Donald Trump, e incluso este fin de semana el canciller iraní se reunió con cancilleres de la Unión Europea con ese fin. Más aún, después de este ataque, incluso Irán ha dicho, ¿no?, que se volvería a sentar en una mesa de negociaciones, pero después de una respuesta. Y ese es el problema, que ya cuando generas la espiral de la guerra y no el desarrollo de la palabra, la diplomacia, lo que hace es agravar las cosas. Entonces, y por último, y es que uno habla en términos de desarme nuclear, bueno, habría que pensar no solo en Israel, sino en todos los otros países que le exigen a Irán no tener armas nucleares, y las tienen: Estados Unidos, Rusia, las potencias nucleares que están en el Consejo de Seguridad, y hasta India y Pakistán, que no se han pronunciado hasta ahora, que yo me he enterado, pero que son un problema mucho más real, ¿no?, que Irán, ¿no?, porque sí las tienen abiertamente, ¿no? Farid, el vicepresidente de Estados Unidos ha afirmado hoy domingo de que este país no está en guerra con la República Islámica, sino con sus ambiciones atómicas. ¿Esa es la lectura que deberíamos hacer, o realmente ya ha entrado en guerra Estados Unidos con Irán y está tratando de disfrazarla? Bueno, esa es la posición de J.D. Vance, ¿no? Que se opuso públicamente a un ataque contra Irán, porque lo que hay que decir es que hay una división entre los aliados del propio Trump, y Trump ha tomado posición por una solución que espera sea el curso de acción que pueda contentar ambas partes. Los que no querían un ataque y los que querían un ataque de gran envergadura, finalmente ha decidido lanzar un ataque de alcance y objetivos limitados. El problema es que uno sabe cómo empieza su intervención en una guerra, pero rara vez sabe cómo va a terminar. Eso va a depender ahora de cómo responda Irán, y me temo que ahí sí hay un riesgo serio de escalada. Sí. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados Farid Kajani y Ramiro Escobar. Me quedo con esa última frase de Farid, que uno sabe cómo empieza una guerra, y si es que lo sabe, pero no sabe cómo va a acabar, y eso vale aún para la potencia de Estados Unidos, que dice que solo está en guerra contra la capacidad atómica de Irán. No pareció no pareció eso cuando vimos ayer a Donald Trump. Bueno, muchas gracias Farid Kajani y Ramiro Escobar. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Y siendo las 9:30, César, nos vamos a una pausa en Ampliación de Noticias en RPP, confianza y credibilidad por todos los medios, y volvemos. Perú exhorta a evitar nuevas acciones bélicas en Medio Oriente y a priorizar canales diplomáticos. El Perú observa con extrema preocupación los acontecimientos más recientes en el Medio Oriente, que exacerban la espiral de violencia en esa región y afectan los esfuerzos internacionales por desescalar el conflicto. Ello, además, pone en grave riesgo la paz y la seguridad en el mundo. El Perú exhorta vivamente a las partes en conflicto a evitar nuevas acciones bélicas y a priorizar los canales diplomáticos para la búsqueda de una paz justa y duradera que evite la agudización de la situación. El Perú, fiel a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, reitera su compromiso inquebrantable con el respeto al derecho internacional, el fortalecimiento del multilateralismo y la solución pacífica de controversias, como los medios más efectivos y legítimos para garantizar la paz y la seguridad internacionales. En esta difícil coyuntura, nuestras embajadas se mantienen en estado de alerta y permanente contacto con los connacionales que se encuentran en la región para brindarles el apoyo necesario. Lima, 22 de junio de 2025,